Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Sobre Todo principado y autoridad y el poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateo 16, 16. Confesamos en voz alta, todos juntos confesamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado, o hermana. Vean los ojos. Bueno, vean los ojos y vamos a saludar. Bienvenido al culto en español. Bueno, bienvenido al culto en español. Y saludemos una vez más. Disfrutemos de ser hijo de Dios. Amén. Disfrutemos, ¿sí? No solo, yo solo no disfruto, sino quiero que todos los creyentes del culto en español, quiero que disfrutemos esta alegría de ser hijo de Dios. Amén. No cualquier persona son hijos de Dios. Ustedes son escogidos, apartados de este campo de Génesis 3. Amén. Son escogidos de este mundo y ustedes lo recibió como su herencia, ¿sí? Herencia, y somos herederos de nuestro Dios. Somos el Hijo. Amén. Ya con esto es muy importante de ser hijo. Por eso estamos en este lugar alabando a nuestro Señor. Es muy importante, ¿sí? Si no son hijos, no pueden venir en este lugar. Hoy miren, qué lindo, de tantas lluvias, de 2-3 semanas, un domingo así, es bueno salir a hacer un asadito, como decimos en Argentina. Vamos a la placita, una parrillita, ¿sí? Decimos esto, pero no, nosotros vinimos a este horario a alabar al Señor, ¿sí? A adorar al Señor y a glorificar al Señor. Esto es uno de los evidencias de quienes somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios y estamos aquí alabando al Señor. Si nosotros vemos, hoy el título que voy a compartir la palabra es el gozo de la oración, el gozo de la oración. Vamos a ver la alegría que obtenemos a través de la oración, ¿sí? La bendición que nosotros obtenemos a través de la oración. ¿Cuál es? ¿Qué bendición Dios nos da? ¿Y por qué tenemos que gozar? Por poder orar. Hoy vamos a ver ese tema, ¿sí? Nosotros, durante 3 semanas, nosotros vimos con el título de ¿qué? Bendición celestial 1, 2, 3, ¿sí? Bendición celestial en 3 partes, que es obtenido por Dios Trino, ¿sí? Por Dios Trinidad. ¿Y cuál es el núcleo? ¿Sí? Si abreviamos en una palabra, ¿cuál es el núcleo de esos 3 domingos? El núcleo es que la palabra, si abreviamos en una palabra,
es la bendición de la salvación, ¿sí? Bendición celestial quiere decir que recibimos la bendición de ser salvos cada uno de nosotros, ¿sí? Somos salvos, tenemos la salvación, nos dio como la bendición de salvación. Y vimos cómo era, vimos el Padre, Hijo, el Espíritu Santo en tres partes, ¿no? Nosotros, ¿qué quiere decir? Dios Padre nos proyectó la salvación, ¿sí? Dios, nosotros alejamos de Dios, nos desobedecimos a la palabra de Dios, pero Dios nos siguió amando igual, ¿sí? Aunque pecamos, no escuchamos, desobedecimos en su palabra, pero Dios nos amó continuamente y hasta este momento nos ama. Por eso, a través de Dios Padre, Él planea salvar a nosotros, ¿sí? Apartar a nosotros. Y en la bendición celestial, la parte 2, vimos la bendición obtenido por el Hijo, quien es Jesucristo. Y entonces, ¿qué hizo? A través de su Hijo, para salvarnos a nosotros, envió a Jesucristo y lo llevó en acción de salvar a nosotros, ¿sí? Salvar a nosotros. Y en este momento, a través del Espíritu Santo de Dios, nos llegó la salvación, ¿sí? Nos dio la salvación. Por eso, nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, como el domingo pasado, si no mora en nuestro corazón el Espíritu Santo, no podemos confesar a nuestro Padre como mi Señor, como mi dueño, como mi Salvador, ¿sí? Por eso, si nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos confesar, Señor Padre, ¿sí? Abba Padre, ¿se acuerda? Nosotros al Dios Todopoderoso podemos confesar como nuestro Padre, como Padre, Abba Padre, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y a través de orar por el nombre de Jesucristo, cualquier persona, quien sea pecador, ¿sí? Estafador, buenas personas, ética, moral, quien sea, toda la humanidad, aceptando solamente el nombre del Señor Jesucristo como mi dueño, mi Salvador, nosotros obtenemos la bendición de salvación. Amén. Solamente aceptando al Señor Jesucristo. No es por nuestros esfuerzos, ¿sí? No es por hacer algo nosotros, sino Dios nos vino a nosotros, ¿sí? Todas las religiones, nosotros, ¿qué es lo que hacen? Los hombres van a ese Dios, a ese ídolo, para pedir algo, ¿sí? Para recibir algo, para recibir la salud, para recibir riqueza, para recibir bendiciones. Pero el cristianismo, una iglesia cristiana, es diferente. Hoy también el pastor dijo, es la vida, ¿sí? Es la vida. No hicimos nada, solamente lo que hicimos nosotros es pecar durante la semana, pecar toda nuestra vida, desobedecer la palabra de Dios, pero Dios nos amó y nos vino a nosotros y nos dio esta bendición de salvación, solamente aceptando el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esto es la abreviación de todo el mensaje de la bendición celestial. Y hoy vamos a ver que el apóstol Pablo, empezando este libro de Efesios, está hablando cuál es la razón que está hablando ante que nada sobre la bendición de salvación. Entonces, ¿por qué empezando este libro de Efesios está comenzando del tema de la salvación? Enfatiza ante que nada sobre la salvación. ¿Por qué? Porque la bendición de salvación es la plataforma de nuestra vida de fe. Amén. Nosotros, si decimos somos un creyentes, si nosotros decimos que hacemos una vida de fe en Cristo, ¿qué quiere decir? Esto se tiene que envasar, siempre es la plataforma de todo el comienzo de nuestra fe, ¿sí? De la salvación, ¿sí? De la salvación. La bendición de la salvación es la plataforma de la vida de fe nuestra, ¿sí? Siempre nosotros tenemos la esperanza, ¿sí? Somos salvos, somos hijos de Dios. Por eso nosotros, aunque nos venga problemas, ¿sí? Aunque nos muramos en este momento, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la salvación, ¿sí? Pero los no creyentes, ¿por qué temen de la muerte? ¿Por qué? Ellos están muy inseguros, no saben si van a ser salvos o van a ir al reino de Dios o al infierno, ¿sí? Y entonces temen de la muerte, pero los cristianos no.
nosotros, aunque muramos en este momento, tenemos la esperanza, ¿sí? Tenemos la seguridad que nosotros entramos al reino de Dios. Amén. Por eso nuestra vida de fe, hacer una vida de fe en Cristo tenemos que comenzar con esta seguridad, que nosotros tenemos la salvación, ¿sí? Estoy seguro, aunque alguien me diga, si alguien me presione, tiene que estar seguro de que ustedes son todos salvos en Cristo Jesús. Amén. Esto es muy importante, no duden, ¿sí? Ya nosotros tambaleando, dudando esta seguridad, ya nosotros ahí perdimos, ¿sí? Satanás continuamente nos ataca para que nosotros alejemos de Dios, alejemos de la palabra. Por eso, como esto, si nosotros tambaleamos esta seguridad de la salvación, de esta seguridad, nos movemos por cualquier cosa, ¿sí? Y se derrumba la base espiritual, ¿sí? Ustedes, aunque haya tenido una vida de fe, aunque era un creyente de 10 años, 20 años, 50 años, quien sea, toda mi vida de nacimiento, pero si desde el momento de dudar, tendré la salvación. Al dudar de la seguridad de la salvación, ya se derrumba totalmente esta fe, ¿sí? Esta fe, y nos derrumba totalmente y no nos deja hacer ninguna otra cosa, nos derrumba nuestra base espiritual que teníamos. Por eso Satanás, ustedes vean, continuamente nos evita, nos hace tener duda en la palabra, nos hace tener incredulidad. Ah, pastor, eso es mentira, eso es porque en el pasado habrá hecho esto, pero yo no creo, ¿sí? Nos hace tener dudas, incredulidad, para que no podamos entrar en la bendición de salvación, ¿sí? Ustedes no sean engañados, no nos deja nos hace acercar todas las cosas en el pensamiento de humano, ¿sí? En mi pensamiento. Siempre el que decido soy yo, ¿sí? El que decido, el que organizo soy yo. No es el Dios, sino es el yo. Todas las cosas yo, lo hago yo. Yo tengo razón, ¿sí? Vean las personas del mundo, se pelean, se discuten. ¿Por qué? Ustedes vean, todo porque tiene razón el mismo, ¿sí? El yo aparece antes que nada el yo. Yo tengo razón. Yo hice toda esta cosa. Yo solo triunfé esta vida y estoy bien por esa razón. No, nadie me ayudó, sino yo soy el que hago todo, yo soy el que decido. Todo se termina en el yo. Por favor, ustedes, por lo menos los creyentes del culto en español, no sean engañados, ¿sí? No somos el yo, sino Dios. Dios nos sigue, nos guía nuestro camino, ¿sí? Amén. Por eso, como esto, nosotros, algunos de todas las personas de este mundo, ustedes o yo, todos, estamos seguros para entrar al reino de los cielos. Amén. Pero ustedes tienen que saber, algunas personas, algunos creyentes, disfrutan la bendición del reino de los cielos también en este mundo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros muramos una vez, todas las personas vamos a morir, ¿sí? Ustedes, si no se mueren, no es un humano, no sé qué serán, pero todos morimos una vez, y eso está decidido, todos morimos una vez, y entonces todos quienes están sentados aquí, vamos a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, pero entrar y disfrutar esta bendición de salvación en el reino de Dios es algo normal, es algo obvio, disfrutar en el reino de los cielos. Pero, ¿qué quiere decir? Que nosotros, viviendo en esta vida, también tenemos que disfrutar el reino de Dios en este mundo. Amén. Tenemos que disfrutar en este mundo también como el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Ustedes les gustan vivir en este mundo sufriendo en complicaciones, en problemas? No. Nosotros somos cristianos, ¿sí? Somos hijos de Dios. Y entonces nosotros tenemos que vivir y disfrutar el reino de los cielos en este mundo también. Amén. Y entonces, ¿cómo podemos disfrutar la bendición en este mundo? Ustedes tienen que estar seguros de la seguridad de la bendición celestial. Amén.
de la bendición. ¿Cuál es? Quienes somos salvos. Disfrutar en este mundo. Ustedes no estén bajoñados, no estén en problemas, no estén rompiendo su cabeza por dinero, ¿sí? Por las cosas, por los estudios, sino ustedes, si están aferrados a la palabra de Dios, si ustedes tienen seguro de esta bendición celestial, nada es problema, ¿sí? Nada es problema. Es más, ustedes van a decir, si algo me va mal, no es el horario de Dios. Un cristiano siempre disfrutan en todas las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nos sale algo mal, si no es el proyecto de Dios, dice, no es el proyecto de Dios, no es el horario de Dios, ¿sí? Seguimos orando y tenemos que esperar, ¿sí? Ustedes tienen que tener esta fe. Eso es disfrutar la bendición celestial. Amén. Ustedes viviendo en este mundo, tenemos que disfrutar, ¿sí? Es muy penoso que no podamos disfrutar de las cosas que ya tenemos. Dios nos dio todas las cosas. Al reino de los cielos es seguro, ¿sí? Pero viviendo en este mundo, también Dios nos dio todas las bendiciones, todas las cosas. Pero no estamos aprovechando, no estamos utilizando esa bendición, ¿sí? No estamos disfrutando las cosas que ya Dios nos preparó. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos disfrutar las 24 horas de la bendición de la salvación dado por Dios Padre, y que hizo, que nos escogió y nos recibió como su Hijo. Amén. Y Jesús el Hijo, que nos perdonó nuestro pecado y nos recibió como herencia. Amén. Y el Espíritu de Dios, que nos selló y nos dio las arras, la seguridad de la salvación. Amén. Por eso nosotros podemos recibir, aceptar a Cristo. Sabiendo esto, ustedes, si están seguros de estas tres cosas, podemos hacer una vida de fe llena de vitalidad. Amén. Con fuerza, siempre con fuerza, con ganas. Yo cuando veo a Andrés, ¿no? Esto no es porque hoy trajo un amigo y le hago quedar bien, ¿sí? Andrés, cuando veo a Andrés, también Víctor también, ¿sí? Están muy activos. No solo cuando juegan al fútbol, sino desde Ichón vienen ellos. Ustedes saben dónde es Ichón. Es lejos. Pero viene todos los domingos a entregar este culto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene esa pasión, tiene pasión de escuchar la palabra, tiene pasión. No es que tiene pasión de jugar la pelota, sino tiene pasión de venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Eso es algo normal para los hijos de Dios. Amén. Y entonces tiene esa pasión porque ellos están seguros y están recibiendo la bendición celestial que nos dio a Dios a nosotros. Amén. Por eso quiero que todos, no solo ellos, sino todos los creyentes de Latinoamérica que están en este lugar, no es fácil venir un domingo a entregar el culto, pero ustedes vienen a este lugar y están felices. Yo lo veo, la cara de ustedes, veo muy feliz. Menos 1, 2, ¿sí? Menos 1, 2. Y están todos felices, alegres. Después no me vengan como 10, 20, perdón pastor, me sentía mal. Bueno, todas las caras están alegres, ¿sí? Se nota que están disfrutando esta bendición celestial. Amén. Por eso quiero que nosotros vivamos con lleno de vitalidad. Si un cristiano no hay que vivir en el trabajo, ¿sí? En el estudio, donde estén, no se caigan, ¿sí? Sino con lleno de vitalidad. Abra los hombros y como soldado, como guerrero de Cristo, tenemos que seguir adelante. Amén. Por eso apóstol Pablo, después de explicar la bendición celestial dado por Dios de Trinidad, y después está hablando específicamente el contenido sobre que él está orando para los creyentes de la iglesia de Efesios, ¿sí? Efesios es el libro que escribió para los creyentes de la iglesia de Efesios, ¿sí? Y entonces, después de dar
a hablar específicamente sobre la bendición celestial que continúa el contenido de la oración. ¿Qué le oró a los creyentes? ¿Qué está orando por ellos? Está hablando específicamente esto. Si vemos el ministerio de Pablo, era un ministerio de oración, ¿sí? Siempre él, todas las cosas, empezó de la oración, terminó en la oración y en proceso en oración. Ustedes tienen que saber, oración es muy importante porque la oración es comunicar con nuestro Dios Padre. Amén. Tenemos que orar en cualquier situación. No estén mal, no estén bajoñados, no estén desanimados, sino si hay momentos, aunque sean momentos felices o malos momentos, nosotros siempre debemos orar, ¿sí? Orar a Dios, hablar a Dios. Especialmente como el título de hoy, apóstol Pablo toda su vida experimentó el gozo de la oración y a través del poder de la oración pudo trascender todos sus límites, ¿sí? Ustedes vean, apóstol Pablo es el mismo hombre que nosotros, ¿sí? De este momento, de anteriores, son iguales. Entonces apóstol Pablo tenía mejor poder, no, tienen el mismo poder de ahora, de cada uno de nosotros. Pero ¿dónde está la diferencia? Él pudo disfrutar, pudo gozarse de la oración, pudo disfrutar y experimentar la bendición de orar, de la oración. Por eso él pudo sobrepasar todos sus límites, ¿sí? Ustedes en esta vida parece que es algo imposible, ¿sí? Es algo que para mí eso es imposible. No duden. Si ustedes oran a Dios, cualquier cosa que sea, podemos sobrepasar nuestros límites y podemos lograr lo que nosotros deseamos hacer. Amén. Pero no con mis fuerzas, ¿sí? No yo, sino pidan a Dios, oren a Dios. Eso sea el estudio, trabajo, dinero, qué cosa sea, salud, cualquier cosa que sea, ustedes tienen que orar, como el apóstol Pablo. Al orar a Dios, entonces Dios nos hace disfrutar la bendición celestial. Amén. Como esto, Pablo enfatiza sobre la oración. ¿Por qué? ¿Por qué enfatiza? Ustedes escuchen bien. Enfatiza ¿por qué? Depende, ¿sí? Depende de cuántos tengamos grabado, enraizado, naturalizado de la palabra de Dios, podemos disfrutar la bendición celestial y podemos tener el crecimiento espiritual. Amén. Ustedes, aunque vengan a la iglesia, no es tener misma fe, ¿sí? Depende de cómo estemos escuchando la palabra de Dios. Depende de la actitud, del entendimiento, del deseo de esperar de escuchar la palabra de Dios. Cómo está grabado la palabra en su corazón, cómo está enraizado, naturalizado. Depende de esto, la bendición celestial es diferente, ¿sí? Es diferente. No recibimos misma bendición. Si ustedes lógicamente también piensen, si uno está más deseado de escuchar la palabra, esa persona tiene mejor bendición, sí, más bendición. Pero eso creyente que se sienta, Pablo está hablando otra vez lo mismo de siempre, bueno, parece que no. Entonces, ese creyente, la bendición, sí, va a ser más pequeña, sí, como es algo lógico. Por eso nosotros, depende de la palabra, cómo estemos grabado, enraizado, naturalizado, la bendición celestial es diferente. Amén. Por eso tenemos que tener crecimiento espiritual. Por eso es muy importante la oración del pacto. Siempre orar con las palabras, ¿sí? No orar solamente todo, deme, Señor, necesito esto, deme esto, no. Sino, ustedes tienen que orar. ¿Qué es la oración del pacto? Orar por la evangelización mundial, ¿sí? Orar por la evangelización del vecino no creyente. Orar por mis amigos que no creen en Dios. Evangelizar, salvar las almas es oración del pacto. Amén. Por eso nosotros continuamente en la sede central de nuestra congregación, el mensaje es continuamente, está hablando las tres cosas: plataformas, torres de guardia y antenas que salva el futuro, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el núcleo de estos tres? También podemos decir que es la oración. ¿Oración qué es?
es la oración por la plataforma. Orar por la oración, ¿sí? Orar por la oración por la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que obtener las fuerzas todas las mañanas y tenemos que orar a tiempo marcado para disfrutar la gracia y la bendición del trono. Amén. O sea, ustedes cuando se despiertan a la mañana, tienen que orar. Orar, ¿por qué? Tenemos que obtener la fuerza para seguir el día, ¿sí? Obtener la fuerza a la mañana, pero tenemos que orar a tiempo, ¿sí? Siempre dejen un tiempo marcado, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, estamos ocupados por esto, me olvido de orar. No, ustedes pongan, si despierta a las 9 de la mañana, bueno, a las 9 apenas abro mis ojos, me arrodillo en la cama y empiezo a orar a Dios por la fuerza. Deme fuerza para vivir hoy también a través de la palabra. Deme fuerza para seguir adelante. Deme fuerza para que yo pueda seguir la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Orar, orar. Y después la segunda oración, ¿qué es? La oración de guardas. ¿Qué quiere decir? A través de la oración continua debemos concentrar todos nuestros pasos de la vida. ¿Por qué? Por la voluntad y el proyecto de Dios, ¿sí? Ustedes si oraron a la mañana para obtener la fuerza y ahora cuando salen, todos los trabajos, todos los pasos que hagan, tienen que orar para que sean los pasos de la voluntad y el proyecto de Dios, ¿sí? No mi voluntad, mi proyecto, sino todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Y tercera oración es la oración de antena. ¿Qué es? Y entonces ya volvemos. Y en la noche debemos hacer la oración profunda, ¿sí? Profunda, profundamente. Oren antes de dormir. Que a través de esa oración tenemos que hacer la oración concentrada para sobrepasar todas las religiones y las 3 organizaciones. Y tenemos que formalizar una oración de antena para comunicar profundamente con Dios. Profundamente con Dios. Señor, 3 organizaciones, ¿cuál es? Es Masón Libre, Nueva Era y el judaísmo, ¿sí? Nosotros tenemos que orar, orar para que todas las religiones que están en este mundo, que no sea Dios, que se quebrante, sí, que se quebrante, para que yo pueda triunfar con ellos, ¿sí? Espiritualmente, para tener victoria, tiene que orar profundamente, no solo esto, sino todas nuestras cosas, oren profundamente Dios y duerman, ¿sí? Y entonces estas 3 oraciones, por eso es muy importante. A la mañana, oración de obtener fuerza, y cuando salimos, tenemos que orar para que este camino, estos pasos, este trabajo sea para la gloria y la voluntad de Dios. Y a la noche orar para que me dé fuerza para triunfar las religiones y las 3 organizaciones, ¿sí? Orar profundamente. Al ser así, ya no hace, ni siquiera hace falta pedir oración, ni siquiera hace falta pedir la respuesta de Dios. No hay que estar esperando, Dios, deme la respuesta de mi oración, no. Sino, si hacemos estas 3 oraciones, vamos a experimentar que la respuesta nos sigue la respuesta continuamente. Aunque nosotros no oremos, Dios nos da todo el tiempo la respuesta en nuestra vida, en nuestra palabra, ¿sí? Todo el tiempo. Por eso, como esto es muy importante, la oración, la oración. Porque si no, tenemos que experimentar la oración continuamente. Y entonces a aquellas personas que viven con la oración es diferente vida, tiene una vida muy diferente que los no creyentes. Amén. Por eso es muy importante la oración a tiempo marcado, ¿sí? Decidir un horario de oración y después la oración continua. ¿Qué es la oración continua? Aunque estemos trabajando, todo el tiempo orando, estemos orando, ¿sí? En trabajo, aunque comamos, aunque bebamos, aunque estemos hablando con mis amigos, tenemos que orar continuamente, tener un tema de oración y orar, ¿sí? Y después la oración concentrada, profunda con Dios. Amén. Esas 3 oraciones quiero que ustedes lo hagan. Entonces van a ver que ya
al hacer estas 3 oraciones, ya están disfrutando la bendición celestial. ¿Sí? Ninguna cosa es problema, sino van a vivir dando agradecimiento continuamente. Amén. ¿Por qué enfatizamos tanto la oración? ¿Por qué oración, oración? ¿Por qué? Nuestra batalla no es la batalla de este mundo carnal, ¿sí? No estamos luchando, no estoy peleando con Fernando, con las personas de este mundo, sino nuestra batalla es la batalla espiritual contra las fuerzas oscuridades que no se ven en nuestros ojos, ¿sí? Es la batalla contra Satanás, es la batalla espiritual, no es la batalla física, ¿sí? No es pelear, no es luchar con otros países, sino es la batalla espiritual debemos hacer, ¿sí? Con las fuerzas de oscuridades, para que nosotros podamos vencer todas las idolatrías, todas las fuerzas oscuridades. Amén. Y entonces, por esa razón tienen que orar. Ustedes, si no es por la oración, nosotros no podemos vencer, no podemos triunfar en la batalla espiritual, ¿sí? Por eso nosotros siempre tenemos que orar porque estamos haciendo una batalla espiritual. Amén. No se peleen más, ¿sí? Eduardo, no pelees más, ¿no? Bueno, como esto, siempre orar. Si no oramos, vamos a estar siempre en derrota, ¿sí? Siempre nos hace perder, estar mal, estar cerrado en la casa, ¿sí? Ustedes, todo eso es batalla espiritual. Ustedes salir a evangelizar, triunfar, vivir una vida de fe con vitalidad. Eso es ganar en la batalla espiritual. Amén. Por eso ustedes vean, el reformador Martín Lutero también oró continuamente, ¿sí? No es que pumba y él pudo hacer la reforma religiosa, sino él también oró a Dios continuamente. Y él dice que oró cuando él tenía mucho más trabajo, ¿sí? No es como yo ejemplo, cuando tengo muchas cosas, me olvido de orar, estoy cansado, no. Sino Martín Lutero oró más, mucho más, cuando tenía más cosas para hacer. Amén. Por eso ustedes no hay que poner excusas. Estoy ocupado, así que oro después. No. Oración tiene que ser primero, ¿sí? Orar primero y después hacer el trabajo. Y entonces parece mentira, parece una magia, pero no. Mucho trabajo después de oración. Ustedes van a ver que ese trabajo, el contenido es poquito, ¿sí? Se van a achicar, van a darse cuenta espiritualmente que van a estar más feliz, más tranquilo. Por eso Martín Lutero hace esta confesión que dice, la oración es lo más importante en mi vida, ¿sí? La oración es más importante en nuestra vida. Si descuido la oración, aunque sea por un solo día, aunque me descuide la oración, aunque sea un minuto, perderé gran parte de mi fe. Amén. Esta confesión no tiene que ser solo de Martín Lutero, sino nuestra confesión. Si yo dejo de orar, voy a perder muchas cosas, gran parte de mi fe. ¿Sí? Por eso tenemos que orar. Esto quiere decir, si no oramos, vamos a perder muchas bendiciones. ¿Sí? Si no oramos, vamos a perder muchos beneficios que Dios nos prepara todo. No nos damos cuenta. Tenemos que orar. Al orar a través de la palabra, Dios nos da el entendimiento de poder disfrutar las bendiciones y los beneficios que Dios nos preparó a cada uno de nosotros. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy quiero que experimenten verdaderamente el gozo de la oración y que puedan disfrutar el poder de la bendición del trono celestial, transcediendo el tiempo y el espacio, y que puedan hacer el papel de alumbrar la luz de Jesucristo en los lugares de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Punto 1 es experimentando la bendición del trono, ¿sí? Experimentando la bendición del trono. Vamos a leer todo junto, Efesios capítulo 1, 15 al 16.
Efesios 15 al 16, 1:15 al 16. Leamos todos juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Amén. Amén. Está hablando, ¿cuál es? La oración del apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia, ¿sí? A la iglesia de Efeso comienza, como ustedes leyeron, dando agradecimiento. Comienza con el agradecimiento. ¿Por qué? Si vemos la oración del apóstol Pablo, podemos ver a través del versículo que él no para de dar agradecimiento a los creyentes de la iglesia de Efeso. Ustedes vean, Efeso, en la zona de Efeso queda y está ubicado en centro de Asia Menor, ¿sí? Y era un puerto, ahí era un puerto grande, y entonces estaba creciendo como segundo Roma, ¿sí? Ahí pasaba todas las cosas, de todos los países pasaba por ahí. Hoy en día ahí es Turquía, ¿sí? O sea, ahí pasaba todas las cosas, y era un puerto y entraban muchos, muchos traían de afuera, de otros países, ¿sí? Exportaban, importaban, y entonces había muchos movimientos en la zona de Efeso. Por eso el apóstol Pablo le dio interés a esa ciudad, porque a través de la ciudad de Efeso, seguro, al haber mucho movimiento, al haber muchos extranjeros de otro país, y era muy bueno para una plataforma de la ampliación del evangelio, ¿sí? Y entonces al evangelizar en ese lugar iba a expandir automáticamente, porque muchas personas venían y se iban, ¿sí? Por esta razón, aunque apóstol Pablo se había retirado del Efeso, mandó a su discípulo Timoteo para continuar el ministerio en ese lugar, ¿sí? Vea cómo, aunque él se había retirado, pero da muchas importancias. Podemos ver que es una zona que concentró a apóstol Pablo, sí, muy importante. Por eso el apóstol Pablo oró por los creyentes de la iglesia de Efeso, porque era una ciudad muy importante para la ampliación del evangelio. Por eso era muy importante la iglesia de Efeso y los creyentes de la iglesia de Efeso. Y entonces oró con la oración a tiempo marcado, continuo y concentrado, para que ellos puedan dar la influencia espiritual y que puedan saborear y disfrutar antes que nada la bendición celestial que es dado por Dios Trino. Amén. O sea, escribió la carta para que los creyentes de la iglesia de Efeso primero disfruten y que experimenten esta bendición y que estén firmes, y después que salgan a transmitir, ¿sí? A transmitir el evangelio. Por eso apóstol Pablo estaba muy concentrado, estaba muy contento, sí, estaba muy contento. ¿Por qué? La noticia que a él le llegaba era que los creyentes de la iglesia de Efeso estaban creciendo espiritualmente, como estaba orando, le había orado el apóstol Pablo, ¿sí? Ustedes vean, si alguien, acá hay muchos de militares, ¿sí? O hay empresarios, jefes. Vean, un empleado suyo, cuando ustedes ordenan algo, ¿sí? Y él lo hace, lo cumple mejor de lo que yo esperaba, de lo que yo pensé. Y entonces ustedes van a estar tristes, no, van a estar alegres. Ah, este es muy bueno, es muy buen trabajador, ¿sí? Van a estar alegres. Como esto, si nosotros, estando entregando el culto en este momento aquí, ¿sí? Y hacer una vida de fe delante de Dios correctamente, Dios está muy feliz viendo a ustedes. Amén. Está muy alegre, muy contento. Por eso ustedes tienen que saber, no hay algo más alegre para Dios que los creyentes del culto en español entreguen bien el culto y que transmita y den buenas influencias espirituales y que hagan regresar a los no creyentes a Dios. Amén. Por eso es muy importante, ¿sí? Nosotros hacemos una vida de fe para alegrar a Dios, ¿sí? Nosotros, ustedes saben por qué fuimos creados. Fuimos creados para glorificar y para alabar a nuestro Dios. Amén. Y entonces,
Ustedes, ¿cómo hago para alegrar, para glorificar a Dios? Ustedes hagan una vida de fe correcto y hagan el evangelismo. Amén. Y entonces no hay ninguna otra cosa más que podamos alegrar a Dios. ¿Sí? Es lo máximo que Dios está alegre y nuestro premio se guarda en el reino de los cielos. Amén. Oro que todos los creyentes sean así. Amén. Todos sean así. Vamos a leer Efesios 1, 16, 19. Todo junto. 1, 17 hasta el 19. Vamos a leer todos juntos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Amén. El apóstol Pablo, después de comenzar la oración con el agradecimiento, continúa mostrando específicamente el contenido de cómo oró para los creyentes de la iglesia de Efeso. ¿Sí? ¿Qué contenido? ¿Cómo está orando para los creyentes de la iglesia de Efeso? El núcleo de la oración que hizo apóstol Pablo es para que ellos puedan experimentar la bendición del trono, ¿sí? Para que puedan experimentar la bendición celestial. Primera, oró para que dice ahí en el versículo, oró para que le dé espíritu de sabiduría y de revelación para que los creyentes puedan conocer a Dios, ¿sí? Para que los creyentes conozcan a Dios primero, que le dé sabiduría, que le dé revelación para que conozca a Dios. Aquí el espíritu de sabiduría y revelación se refiere a Dios, ¿sí? Para que conozca a Dios del Espíritu Santo. Volviendo a hablar, tiene que ver la guía del Espíritu Santo para conocer profundamente a nuestro Dios. Amén. Como hablamos, tenemos que tener el Espíritu Santo para conocer a Dios, para conocer profundamente a Dios. También si vemos en 1 Corintios 2:10, vamos a leer todos juntos. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Amén. Por eso tenemos que recibir el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer profundamente a Dios. Amén. Por eso siempre debemos orar antes que nada. Nosotros antes que nada primero tenemos que empezar orando para que esté en espíritu de sabiduría y de revelación para diferenciar la voluntad y el proyecto de Dios correctamente. Amén. Justamente eso es la oración a tiempo marcado, ¿sí? Orar así es oración marcado y la oración continua y la oración profunda, ¿sí? Orar sobre la sabiduría y la revelación y de conocer a Dios. Esto es la oración marcado, continua y profunda. Así podemos disfrutar la bendición del trono. Amén. Por eso está hablando continuamente la importancia de la oración. A continuación podemos ver que el apóstol Pablo está orando para los creyentes de la iglesia de Efeso, que dice que alumbre los ojos de entendimiento, ¿sí? Alumbre los ojos de entendimientos. Especialmente el apóstol Pablo está hablando que tiene que abrirse los ojos en tres cosas, ¿sí? ¿Cuál es abrirse los ojos espirituales? En tres cosas. Primero es para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó? Tenemos que entender eso, ¿sí? En tres partes. ¿Para qué Dios nos llamó a nosotros? Y la segunda es, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, ¿cuántas bendiciones, grandeza, cuántas riquezas de la gloria nos dio de herencia, ¿sí? Y la tercera es, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para lo que creen, ¿sí? ¿Cuánto poder Dios nos dio, ¿sí?
Por eso tenemos que hacer estas 3 oraciones, que Dios, saber cuál es la esperanza que nos dio a nosotros, cuál es la riqueza, la gloria y la herencia que nos dio a nosotros, y cuál es la grandeza de su poder, ¿sí? Y orar para obtener esta sabiduría, estas 3 cosas. Hablando más fácil, nosotros debemos saber cuál es el mandato celestial, la misión y el llamamiento, ¿sí? ¿Qué Dios, qué me está ordenando? ¿Sí? Dios, ¿qué quiere que yo haga? Y entonces, ¿cuál es la misión mía? ¿Y por qué Dios me llamó? ¿Sí? Tenemos que saber estas 3 cosas siempre. Entonces, ¿cuál es la esperanza que nos llamó a nosotros? 1 Pedro 2:9. Vamos a leer todos juntos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aquí está hablando. ¿Por qué Dios nos llamó? Para que nosotros transmitamos, ¿sí? Anunciemos las virtudes, la palabra de Dios, aquel, ¿sí? Y para vencer a las fuerzas de oscuridades. Amén. Nos llamó para que nosotros transmitemos el evangelio, la palabra de Dios. Y en una palabra nos llamó para anunciar el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso es muy importante saber nuestro mandato celestial, la misión y el llamamiento, ¿sí? Nos llamó, nos dio la misión y nos llamó para que anunciáramos las virtudes de aquel que os llamó. Amén. Para que anunciemos la palabra. ¿Por qué? En medio de estos procesos ahí, ustedes también. Entonces nos llamó, entonces toda nuestra vida es tranquilo porque Dios me cuida. No, ustedes pueden llegar persecuciones, dificultades, problemas e incidentes, ¿sí? Ustedes no se tienen que malentender. No es que yo venga al culto una vez y que mi vida que se cambie totalmente, ¿sí? Me iba mal, no tenía mucho dinero, ¿sí? No tenía buena salud, pero desde el momento que creo a Jesús, de golpe, ¡pam!, recupero la salud, la economía. No, nos puede venir peores cosas, ¿sí? Aunque creamos a Dios, nos podemos caer en peor cosas, pero no. Pero ustedes tienen que saber que eso no es problema, ¿sí? No es el problema. Yo aquí en el culto en español, estando más de 4 años, hay creyentes que vienen a la iglesia porque que va a mejorar en algo, ¿sí? Para obtener algo. Pero no es así. Ustedes vienen aquí en este lugar no de las cosas carnales, sino nosotros venimos para aceptar al Señor Jesucristo y para obtener la salvación. Amén. Y para anunciar la palabra de Dios, para predicar, para transmitir este evangelio, para que nuestros seres queridos no se mueran y que caigan en el infierno, ¿sí? Nosotros tenemos que transmitir a ellos para que ellos también sean hijos de Dios y todos sean salvos. Ya con esto no hay otras cosas para pedir más. Amén. Y entonces si ustedes quieren tener la salud, quieren tener la economía, la fama, lo que sea, que hoy está la respuesta. Tienen que orar a Dios. Tienen que orar, pero ese objetivo no tiene que ser por mí, sino para la gloria de Dios. Amén. Para esa economía, esa salud, esa sabiduría sea utilizado para la ampliación del reino de Dios. Amén. Eso, así ustedes van a recibir todas las cosas. Quiero que esta oración sea nuestra oración, ¿sí? Quiero que nosotros, esta oración quiero que sea nuestra. Voy a decir una oración. Dios, danos el espíritu de sabiduría y de la revelación y hágame conocer a Dios y háganos abrir nuestros ojos, danos entendimiento cuál es la esperanza que nos llamó y háganos saber la riqueza de la gloria de su herencia y háganos saber
supereminente grandeza de su poder en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Esta oración siempre tiene que ser nuestra oración. Danos la sabiduría y la revelación. Háganos conocer más profundo a nuestro Dios. ¿Sí? Tiene que orar continuamente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que podamos disfrutar las 24 horas, la bendición del trono y que podamos establecer como protagonistas de salvar a los 26 naciones de Latinoamérica. Punto 2 es experimentando el poder de la recreación. Vamos a leer todo juntos Efesios 1, 22 al 23. Leamos todos juntos. Bueno, yo se lo voy a leer, ¿sí? Parece que no está en la pantalla. Efesios 1. Uno, 22, 23, yo le voy a leer, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. El apóstol Pablo aquí está mostrando cuál es el poder de Dios que nos dio a nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el poder? El gran poder que nos dio a nosotros es el poder de resurrección, de vencer el pecado y la muerte, ¿sí? El poder de la resurrección y el poder del rey de vencer todas las cosas a las fuerzas oscuridades, ¿sí? Y a través de Jesucristo nos dio este poder, ¿sí? De vencer a las fuerzas oscuridades y vencer el pecado y la muerte. Amén. En una palabra, nos dio el poder de recreación, de salvar las vidas. Nosotros podemos salvar las vidas, ¿sí? Ustedes trayendo un no creyentes para que acepte al Señor Jesucristo, está salvando la vida. Especialmente si vemos en el versículo 20, está expresando que Dios lo sentó a su diestra a Jesucristo de resurrección y de ascensión. Aquí donde dice la palabra diestra, diestra, no tiene un concepto solamente del lugar, sino está hablando de la autoridad de Dios, ¿sí? De la autoridad de Jesús. Dios quiere decir que le dio todo el poder y la autoridad y señorío a Jesús. Por esta razón está Jesús sobre todo nombre y todas las cosas están bajo sus pies. Amén. Están todo bajo sus pies y está todo en los altos su nombre Jesucristo. Al momento de nombrar el nombre de Jesucristo, llega el ejército del reino de los cielos y se quebranta toda la fuerza de oscuridades. Amén. Por eso ustedes oren en el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces esa oración tiene poder. Llega el ejército de Dios y quebranta toda la fuerza de oscuridades y nos da el poder de recreación. Si vemos en el versículo 19 está diciendo que su poder para con nosotros, ¿sí? Está diciendo su poder para con nosotros. ¿Qué quiere decir? Esto no es un término del futuro, sino que ya nos dio, ya está con nosotros ese poder, ¿sí? No es que nos va a dar, va a llegar algún momento, vendrá, no es duda, sino que el poder ya está con nosotros, ya nos dio. Pero al no saber esta verdad, no podemos utilizar este poder, ¿sí? Al no saber, no es algo obvio, al no saber cómo podemos utilizar. Pero al momento de recibir a Jesucristo como mi dueño, mi salvador de mi vida, ya nos da el entendimiento y podemos usar este poder que nos dio nuestro Dios. Amén. Por eso, con este poder que nos dio Dios, ya tenemos que empezar el movimiento del evangelismo y el movimiento de levantar discípulos. Amén. Ya nos dio a nosotros, tenemos el poder, ¿sí?
No hay que terminar con no hay que guardar el poder, ¿sí? Ustedes, aunque tengan un super teléfono móvil de último generaciones modelo, pero si no saben usar, ¿para qué sirve? Como esto, nosotros teniendo el poder de Dios, teniendo el Espíritu Santo, si nosotros no lo usamos, y ese poder es inválido, ¿sí? No hay validez, no hay poder. Por eso nosotros tenemos que orar y leer la palabra, para que nosotros podamos ser un evangelistas y podamos transmitir y levantar los discípulos. Amén. Cualquier lugar donde vayamos, tenemos que salvar. Amén. No sean el que mata. Salven. Hay dos tipos de personas. Hay una persona que va a un lugar donde está un grupo, donde se pelearon y hay dividido en dos grupos, y va, ejemplo, va Andrés a este lugar, no sé, lo unifica de vuelta, ¿sí? Lo salvan a todos, pero, ejemplo, hay un grupo que está peleando, va Andrés y en dos grupos se divide en 3, 4, lo deja peor, ¿sí? Por eso ustedes siempre, cualquier lugar donde estén, cualquier vida, cualquier cosa que hagan, tienen que salvar a todos por la palabra, amén. Hay que dar buenas influencias. Por eso nosotros todos los jueves y viernes hacemos el campamento del evangelismo, ¿sí? Vamos a Tongjin y también vamos a Ansan. Nosotros tenemos que desafiar y salvar, a hacer el movimiento del evangelismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar llenos nuestra cabeza de escuchar palabras, solamente de escuchar? Ustedes, aunque escuchen miles de la palabra, aunque tenga millones de entendimientos, si nosotros no aplicamos en nuestra vida de campo, no sirve para nada, ¿sí? Tenemos que aplicar, sacar de lo que nosotros entendimos, a sacar a otros no creyentes, amén. Es muy importante, vamos a salvar, amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que disfruten y utilicen este poder de recreación que nos dio Dios a través de Jesucristo, y que todos podamos vivir una vida de alumbrar la luz de Jesucristo a las 26 naciones de Latinoamérica. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias en este día, gracias por compartir esta palabra. Señor, danos experimentar la bendición y el del trono, y háganos saber el poder de Dios que nos dio a nosotros, y que podamos entender verdaderamente a través de la oración de 24 horas. Y también háganos experimentar y saber el poder de resurrección dado por Jesucristo, y que podamos empezar a desafiar de hacer el movimiento del evangelismo, de salvar las vidas. Y también háganos levantar a los discípulos y de tener una vida de evangelista en los lugares donde estamos cada uno de nosotros. Señor, también cuídanos en medio de este Corona 19. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.